El tema que escogí hoy lo titulé "Oh, tu palabra", como una expresión de asombro y de exaltación. Oh, tu palabra. Cuán hermosa es la palabra del Señor. Si no tuviéramos la palabra del Señor, desconoceríamos a lo mejor muchas cosas de Dios. Pero es la palabra del Señor la que es nuestra regla, es nuestra guía, es nuestra esperanza, es nuestro aliento todos los días de nuestra vida. Si queremos conocer el carácter de Dios, queremos conocer cuáles son sus deseos, qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que Él aborrece, necesitamos solamente ir y escudriñar su palabra. Es lo único que necesitamos. Y el Espíritu Santo de Dios es el que le da el discernimiento a sus hijos, a la iglesia, para interpretar y digerir esa palabra. Así es que por eso titulé este tema, Oh, tu palabra. Qué grandiosa es tu palabra. Qué agradable es a mi ser. Qué hermosa ha sido para mí a lo largo de los años de mi vida. Yo soy un cristiano que nací en una cuna cristiana, y recuerdo yo desde pequeño estar en la iglesia infantil, estar en la iglesia, en las predicaciones, en los servicios. Cuán hermosa ha sido a lo largo de los años la palabra para mí. Ha sido mi sustento. En especial ahora en estos tiempos, siendo cabeza de un hogar, de una casa, atendiendo a mi esposa y a mis hijas, la palabra de Dios ha sido mi sustento, ha sido mi guía. Y estoy asombrado por la palabra de Dios. Estoy asombrado por todo lo que Él ha hablado y todo lo que ha hecho. Estoy asombrado por la libertad que Él le da a las personas al acercarse a esa palabra. Estoy asombrado y maravillado. Este tema se basa en el Salmo 119. Si ustedes saben, este Salmo 119 es el más largo de la Biblia. Es el más largo que hay. Por lo regular hacemos las predicaciones por temas, pero en esta ocasión lo quiero hacer de una manera expositiva, leyendo algunos versículos y explicando lo que el salmista estaba tratando de decir. Es el capítulo entonces más largo de la Biblia y tiene 176 versículos. 176. Y no los vamos a leer todos ahorita porque no nos alcanza el tiempo, pero quiero hacer la recomendación de que en su casa pueda leer estos 176 versículos, que son una exaltación a Dios, pero una exaltación a su palabra, a la grandeza y el poder de la palabra de Dios. Está dividido también por secciones. Este capítulo tiene 22 secciones y cada sección es una letra del alfabeto hebreo y se forma un acróstico. Si usted no sabe qué es acróstico, no lo voy a decir, búsquelo en el Google. Acróstico es un acróstico el que se forma con estas 22 letras del alfabeto hebreo. Entonces está escrito muy poéticamente y muy hermosamente. Es mi deseo entonces que el Señor hable a nuestra vida hoy, en específico, enfocado al poder de su palabra, al poder de su verdad, de sus testimonios, de sus juicios santos. Todos sabemos que los salmos tienen un propósito original, y este propósito original y muy importante es producir alabanza y adoración al Dios verdadero. Ese es el propósito de los salmos, producir una alabanza y un reconocimiento, una adoración genuina al único Dios verdadero. Ese es el propósito de los salmos. Son cantos, son exaltación. A veces hay tristeza en el salmista, pero luego el Señor lo levanta y no termina de levantar el nombre del Señor. Es asombroso. Y en este capítulo se caracteriza porque tiene un enfoque en la ley de Dios, un enfoque completo en la palabra de Dios. Un enfoque completo en él. El tema principal entonces del Salmo 119 es el amor y la meditación en la palabra y en los hechos del Señor y en la obediencia a esta palabra. Amar su palabra, meditar en ella, entenderla por el poder del Espíritu Santo y ser obedientes a ella. Porque de nada nos sirve ser simplemente oidores, pero no ponerla en práctica. Es importante que sea digerida y que sea puesta en práctica en nuestra vida, porque lo transforma
todo. Cuando la palabra de Dios cae en la semilla cae en una tierra fértil, en una tierra dispuesta, a su tiempo va a dar fruto. Y ese fruto va a ser hermoso, va a ser agradable. El salmista en este capítulo expresa una profunda devoción por los estatutos de Dios. Lo menciona como mandamientos, estatutos, preceptos, leyes divinas. Todo es lo mismo. Por la palabra de Dios, una devoción muy grande. Oh, cuánto me alegro en la palabra de Dios. Y considera el autor la palabra de Dios como lo más importante para poder vivir y lo único para poder vivir. La palabra de Dios para aquel que ha sido redimido y justificado, para aquel que lleva el nombre de cristiano, aquel que lleva el nombre de hijo de Dios, debe ser lo único para poder vivir. No es algo extra, no es una parte extra de nuestra liturgia. La palabra de Dios es lo único que te puede sustentar. La palabra de Dios es lo único que te va a mostrar la verdad y el camino que debes de tomar en tu vida. Es lo único. No hay nada más. Las ideologías, los pensamientos, las opiniones pasan a segundo término. Pero la palabra de Dios es lo primero. Es lo primero. Refleja además este capítulo una búsqueda constante por comprender y tener fortaleza para vivir de acuerdo a los principios divinos. En múltiples ocasiones el salmista le pide al Señor fortaleza. Fortaléceme para obedecer tus preceptos. Fortaléceme para obedecer tu palabra. Es decir, que en nuestras propias fuerzas nosotros podemos obedecer o cumplir al 100% la palabra de Dios. No. El Señor es el que nos fortalece y nos guía a través de ella y nos ayuda a mantenernos firmes. Y aun cuando resbalamos, es el Señor el que nos sostiene y nos levanta. Una vez más, nos levanta a través de su palabra. Siempre así es. Y está claro que el salmista en este salmo se enfrenta a dificultades, al igual que todo creyente. Al igual que usted y que yo, se enfrenta a dificultades y persecuciones, a persecuciones. ¿Es usted perseguido en la actualidad? A lo mejor uno que otro, no sé. Pero si somos constantes, nuestra fe sí es constantemente perseguida. Nuestra fe es totalmente puesta a prueba constantemente y criticada y burlada. Pero el Señor no puede ser burlado. El Señor jamás, y su palabra no podrá ser burlada jamás. Pasarán los cielos y la tierra, pero su palabra permanecerá para siempre. Wow, pasará todo. Pasará lo que estamos viendo, todo lo físico, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre hasta el final. Así de importante es la palabra de Dios. Así de importante es. Entonces, aunque este salmista está pasando por dificultades, siempre se apoya en la palabra de Dios para encontrar consuelo y dirección. ¿Está usted pasando por situaciones difíciles que le hacen sufrir y le hacen llorar? Encuentre consuelo y paz en la palabra de Dios. Encuéntrelo, de verdad. Le aseguro, se lo aseguro con todo mi corazón que va a encontrar consuelo en la palabra de Dios. Sea cual sea la situación, la palabra va a vivificar sus huesos y le va a llenar de alegría y de gozo. Este salmo entonces es sumamente importante y destaca de una manera hermosa la belleza, la autoridad y la sabiduría de la ley de Dios. Es bella, tiene toda la autoridad y está llena de sabiduría, la ley de Dios. Tiene estas cualidades. Destaca también cómo la ley de Dios es fuente de gozo, fuente de paz y fuente de esperanza. Y como les mencionaba hace un momento, la necesidad de pedir a Dios ayuda para poder comprenderla. Porque he escuchado a muchas personas que dicen, es que yo no le entiendo. Es que no se puede entender con intelecto humano la palabra de Dios. La palabra de Dios se comprende y se digiere por la ayuda del Espíritu Santo.
No importa el IQ de la persona. No importa ese coeficiente intelectual. No es para unos inteligentes o unos más o menos o unos que no son tan inteligentes. La palabra de Dios, el Señor se la ha dado a conocer a toda la humanidad. Por lo tanto, Él desea que todos nos acerquemos a la palabra y la podamos comprender. Si alguien está falto de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. El Señor te dará el entendimiento y la sabiduría para poder comprenderla. Así que este salmo es una meditación muy profunda sobre el valor tan grande que tiene la palabra de Dios en la vida del creyente. Es un valor muy grande y muy abundante, y es muy importante para la formación del carácter del Hijo de Dios. No se puede formar el carácter de un cristiano y conformarse a la imagen del Hijo de Dios, de Jesucristo, sin el conocimiento de la palabra de Dios. Hablamos algunos meses atrás acerca de la santificación, que es una parte del proceso de la salvación del creyente. La santificación no puede ser lograda sin la palabra. Y la santificación es parecernos cada vez más a Cristo. Sin la palabra de Dios no nos vamos a parecer más a Cristo. Es imposible. Por eso es que debe de haber hambre en nosotros, debe haber una necesidad de buscarla, de atesorarla, de tenerla grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, de memorizarla de alguna manera. Creo que deberíamos de estar hasta desesperados. Quiero conocer más de ti, Señor. Y hemos cantado en muchas ocasiones y levantado las manos: Señor, quiero más de ti. Quiero conocer más de ti. Muestra tu gloria. Ya está mostrada en su palabra. La gloria del Señor está mostrada en su palabra, y lo quieres conocer más, conoce su palabra. ¿Quieres parecerte más a Cristo? Conoce su palabra. Conozcámosla todos. Muestra este capítulo el poder de la palabra de Dios para guiar entonces en tiempos de dificultad. ¿Tenemos todos tiempos de dificultad? Pregunto una vez más. Sí, tiene el poder para guiarte. La palabra de Dios tiene el poder para guiarte. La palabra es nuestra guía y nuestra fortaleza. Aparentemente no se sabe quién, a ciencia cierta, quién escribió este salmo. Hay muchos que se sabe quién lo escribió, pero en esta ocasión no se sabe quién es. Algunos se lo asignan a David, algunos se lo asignan a Daniel, otros se lo asignan a Esdras, pero a ciencia cierta no se sabe quién es. Lo que sí es muy seguro es que la persona tenía la intención de exaltar la palabra de Dios, aunque no conozcamos su nombre. A lo mejor fue David. Es el más famoso de los salmos, ¿no? Pero no sabemos quién fue. Se denomina a lo largo de este capítulo entonces ley, testimonios, preceptos, estatutos, dichos, juicios, palabra y por último ordenanzas para el pueblo de Dios. Y fíjense, en este entonces, cuando se escribió este salmo, no existía el Nuevo Testamento. Solamente existía el Antiguo Testamento, solamente. Y probablemente ni se habían escrito todos los libros del Antiguo Testamento. Pero esta persona, aún sin conocer el Evangelio de Cristo que está abarcado en el Nuevo Testamento, se regocija en la palabra de Dios, aún sin haber conocido directamente Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el verbo hecho carne. Pero todo el Antiguo Testamento y todos los libros, todas las profecías apuntan hacia Cristo, apuntan hacia la redención del pueblo elegido de Dios. Todo apunta hacia Él, de lo que habría de venir. Por lo tanto, se alegra bastante en la palabra de Dios y en esas promesas, en esas profecías que habrían de venir. Y pregunto yo, ¿domina la palabra de Dios nuestra vida de esta misma manera? No conteste, por favor. ¿Domina la palabra de Dios tu vida y mi vida? Yo voy a ser sincero, en muchas ocasiones no. En mi vida han dominado
en muchas ocasiones las emociones, mis ideologías, mis pensamientos y no la palabra de Dios. Pero estoy en el camino. Quiero que el Señor me ayude a que domine por completo la palabra de Dios mi vida. Ese es mi deseo, eso es lo que quiero. Y no desviarme ni a la derecha ni a la izquierda. Que domine la palabra de Dios mi vida por completo. Bueno, esto fue la introducción. Vamos a leer la palabra de Dios. Dios, te damos gracias, muchas gracias por permitirnos reunirnos hoy a estudiar tu palabra, la cual es gloriosa, es llena de sabiduría, es llena de autoridad, es el sustento para cada uno de nosotros. Tú eres la porción de nuestra alma, Señor. Y a ti te hemos conocido por tus obras, por tus maravillas, pero sí por lo que has revelado en tu palabra de Dios. Lo que has revelado en todos tus hechos, en todas tus maravillas y portentos, Señor. Que esta palabra, Señor, llegue a nuestra vida, Señor, como un refrigerio y que traiga gozo a nuestro ser, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos al Salmo 119. Salmo 119, versículo 1 y 2. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan tus testimonios y con todo corazón lo buscan. Vemos que estos dos versículos, que son los primeros dos del capítulo, son como una pequeña introducción que muestra la sabiduría y los beneficios que hay en andar en la palabra. Hay beneficios al andar en la palabra. No es nomás andar en ella, sino que el Señor ha ido más allá y hay beneficios y hay sabiduría. Una persona que decide con todo su corazón honrar la ley y la palabra de Dios está andando en sabiduría, y no una sabiduría propia, sino una sabiduría que el Espíritu Santo le ha otorgado en su gracia y misericordia. No hay mayor sabiduría que esta. El mundo se cree sabio en su propia prudencia, pero no hay sabiduría fuera del Señor. Puede haber inteligencia, sí, pero no hay sabiduría al andar fuera de los caminos del Señor, porque sus caminos son vida, son la verdad y la vida. Y menciona la palabra bienaventurados, y podemos decir que la palabra bienaventurados significa benditos o afortunados. Y dice ahí, cuán bienaventurados, cuán afortunados son los que andan en tu ley. Cuán afortunado eres de andar en la ley del Señor. Cuán afortunado. Muchos afuera se sienten muy afortunados por diferentes estilos de vida, abundantes económicamente, abundantes en fama o en diferentes cosas, pero es más afortunado aquel que está en la ley del Señor, en los caminos del Señor. Iglesia, eres demasiado afortunado. Eres afortunado de que en un momento el Señor tocó a tu puerta y Él te incitó a abrir la puerta. Eres afortunado de conocerle y de estar en sus caminos. Muestra también el vivir y el andar en las Escrituras, como les mencionaba, es más valioso que el dinero. Es más valioso que la plata. Porque el dinero y las cosas de este mundo van a pasar. Van a pasar. Y el Señor ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Lo trae tu software, lo trae incluido la eternidad. Sabemos que hay una eternidad. Lo sabemos. Y todas las cosas de este mundo van a pasar. Son cosas que la polilla y el hollín corrompen. Todo está corrompido y todo va a pasar. No te vas a llevar nada de este mundo. Nada te vas a llevar de este mundo. No te preocupes tanto por las cosas de este mundo. Van a pasar. No te vas a llevar nada. Te lo aseguro. Las Escrituras dan más placer que el dulce sabor de la miel. Y ahorita vamos a ver en unos versículos más adelante que habla acerca de esto. Es más dulce que el sabor de la miel.
A mí el sabor de la miel es demasiado dulce, es demasiado para mí. La miel es mucho. Yo sé que hay personas a las que les encanta la miel. ¿A quién le gusta mucho la miel? No la mayoría, pero la miel es demasiado dulce, es mucho. Y dice aquí que su palabra es más dulce que la miel y le da más placer que la miel. Wow. Es decir, que somos muy afortunados y benditos aquellos que caminan bajo la ley de Dios. Hay gozo y paz en su vida. Y el contentamiento que hay con Dios es muy profundo. Es muy profundo. Debemos cada uno de nosotros tener ese contentamiento con el Señor por su obra maravillosa, por lo que ha hecho. Y dice, menciona la palabra andan. Ya no tengo el versículo ahí. Andan. Esto significa que es un patrón habitual en su vida. Los que andan en su ley, en la ley del Señor, es decir, que es un patrón, es algo constante, no es de vez en cuando. Su vida diaria es andar en la ley de Dios. Un domingo sí, un domingo no. Un mes sí, soy un buen cristiano y estoy apasionado por la palabra, pero de repente se me baja el furor, se me baja el fuego y duro un año apartado del Señor. No está hablando de ellos, está hablando de aquellos que andan diariamente y su vida está regida por la ley del Señor. Qué bienaventurados son ellos. Qué afortunados son. Y dice el versículo 2, todo el corazón. Y esto se refiere al intelecto, la voluntad y la emoción, a todo lo que somos, todo el corazón. Todo lo que tú y yo somos, un compromiso total por vivir por la palabra de Dios con todo el corazón. Vamos a Mateo 22:37. Y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Con todo lo que somos, de una manera integral, completa. Y he escuchado muchas veces, sigue tu corazón. No sigas a tu corazón, es engañoso. Y te guía a cosas erróneas. Nuestras pasiones pecaminosas, nuestro corazón nos lleva a cosas erróneas y no nos lleva a la voluntad de Dios. Sigue tu corazón. Mi consejo es no lo sigas. No lo sigas. Sigue al Señor. Sigue su palabra. No se trata de corazonadas. Imagínate tomar todas tus decisiones de tu vida. Es que yo sentí en mi corazón. Y no estás siendo objetivo y no estás tampoco comparando con la palabra de Dios. Es que yo lo sentí en mi corazón y así tiene que ser. No, pues luego vamos a ver los resultados. Los vamos a ver. La palabra dicotomía es muy interesante. Dicotomía es muy interesante y esta determina que el ser humano está compuesto de dos partes. Lo tangible y lo intangible. Nuestro cuerpo físico y todo lo demás son solo dos partes. Es decir que la parte intangible es el corazón, es la mente, es el alma, es todo completo. Eso es parte de nuestro ser. El cuerpo físico se va a quedar y todo lo demás que tú y yo somos va a ir a la presencia del Señor. Va a ir a la presencia del Señor. Entonces es que hay que amar al Señor con todo lo que somos, con lo tangible y lo intangible. Todo es para Él. Nuestro cuerpo entero debe ser una ofrenda para Él. Debe ser una entrega y una ofrenda para Él. Y no para nuestros deseos carnales. Todo es para Él. Aquellos que viven y andan en la ley de Dios son sumamente afortunados. Viven los preceptos de Dios con todo su ser y hay deleite y gozo. Pero también hay lo opuesto de vivir por la palabra de Dios. Existe lo opuesto. Vamos a ver Proverbios 13:13. Qué rápido se me está yendo el tiempo, oigan.
Espero que ustedes también. El que desprecia la palabra pagará por ello. El que desprecia la palabra pagará por ello. Pero el que teme el mandamiento será recompensado. O sea que hay una paga por cualquiera de las dos cosas. Solo hay dos caminos, la justicia y la injusticia. No hay más. No hay un camino medio. La justicia y la injusticia. Solo están esos dos caminos. El de vivir por la ley divina o no hacerlo. Y cada uno tiene entonces su recompensa o su paga. Hay paga por despreciar la ley de Dios y vivir en pecado. Hay paga. Y esta paga es muerte, según la palabra de Dios. Y no estamos hablando de una muerte física, sino de una muerte espiritual. Y esa muerte espiritual significa estar alejados de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos antes de eso estaban en una conexión directa con el Señor. Y la muerte que tuvieron fue una muerte espiritual porque se alejaron del Señor a causa del pecado. Y dice aquí, la paga del pecado es muerte, es alejarte del Señor, estar separado de Él. Y para mí eso es una tragedia. Para mí es una tragedia que estemos alejados del Señor, que estemos sin Él, que Él no sea lo primordial en nuestra vida. Para mí es muy doloroso. Es muy doloroso. Pero la recompensa por vivir en la ley divina es una vida en abundancia. Es una vida en abundancia. Y encontrar gozo aún en medio de las vicisitudes y las dificultades. Vamos a ver Deuteronomio 30 del 15 al 16. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Hoy te ordeno amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Moisés en esta porción es muy precisa y habla muy claramente acerca de la elección que hay, la elección que tenía el pueblo de Israel y la elección que tenemos tú y yo en la actualidad. Tenemos esa elección tú y yo, amar y obedecer a Dios y su ley, la cual es vida y prosperidad, y no prosperidad una vez más terrenal, prosperidad espiritual, o rechazarla, la cual trae muerte y adversidad. El mensaje de salvación es sencillo y es comprensible para cualquier persona en el planeta. Y lo vemos en estos versículos. Pero deliberadamente muchos hemos elegido no obedecer la palabra de Dios. Lo hemos decidido, aún conociéndola, lo hemos decidido y hemos tomado esta decisión. Mire lo que dice Pablo en Romanos 10:4. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Cristo lo ha completado todo. Cristo ha completado todas las promesas del Antiguo Testamento. Cristo ha completado todas las profecías que se le había dado al pueblo de Israel. Cristo lo ha completado absolutamente todo. Y el pecador puede encontrar la justicia en Cristo para salvación. Hemos y podemos encontrar cada uno de nosotros la justicia de Dios en Cristo. Lo hemos podido encontrar. Y puede usted terminar con esa búsqueda incansable que tuvo durante años. Ya la ha encontrado. Ahora solo falta permanecer. La buscó usted con tantas ansias. Vino al Señor en un momento de dificultad, en un momento de mucha necesidad, y pudo encontrar al Señor. Ahora lo único que falta es permanecer en Él todos los días de nuestra vida. Es lo único. Ya encontró usted la verdad. Entonces aquel que busca vivir conforme a la ley divina de Dios puede hacerlo a través de Cristo Jesús y solamente de Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.
dijo el Señor Jesucristo, muy claramente. Volvamos una vez más al Salmo 119. Me fui a otros versículos, vamos al 119, a estos versículos que son muy, muy agradables. Salmo 119, 103 al 104. Tiene 176 versículos, 103 al 104. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, sí, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento. Por tanto, aborrezco todo camino de mentira. El salmista en estos versículos está mostrando cuánto se regocija y cuánto disfruta las palabras del Señor. Las disfruta. Son dulces como la miel para mí. Como las palabras y las ordenanzas del Señor son agradables para todo su ser, son más dulces que la miel. Y no son amargas para nada. No son una carga pesada. Porque ha decidido y ha puesto en su corazón vivir para ellas, por ellas, y para amar y glorificar al Señor con todo su ser. Mi yugo es fácil y ligera, es mi carga. Vengan a mí y yo los haré descansar. Es decir, que para nada los preceptos del Señor son gravosos. Para nada son amargos, son dulces. Nos puede doler en el momento, pero nos inclinan hacia la verdad. Nos atraen hacia la verdad de Dios y hacia sus caminos justos y verdaderos. Más dulce que la miel. No hay amargura alguna en la ley de Dios. Ninguna. Es dulce. Esto mismo provoca que haya un rechazo. Lo dice en este versículo, en el 104, si lo pueden poner. Que haya un rechazo por la mentira y la maldad. Naturalmente, si estás conectado con el Señor y con su palabra y la conoces, hay un rechazo natural por la mentira y la maldad. Hay un rechazo natural por ello. Un rechazo por todo aquello que es contrario al conocimiento del Señor. Un rechazo por todo aquello que es contrario a lo que su palabra nos enseña. Por lo tanto, aborrece la mentira, aborrece las mentiras de este mundo y todo lo que ese camino le puede ofrecer. Todo lo que ese camino de mentira nos puede ofrecer, una vez más, es mentira. Es mentira y no hay gozo en ello. Esos caminos sí son amargos. Esos caminos sí son dolorosos. Esos caminos no llenan el corazón. Cristo es el único que puede llenar y saciar todo en todo. En todos. No nada más en el Carlos que está aquí hablándole. En todos. Así es el Señor. Todo esto porque el salmista ha recibido entendimiento de parte de las escrituras, de sus preceptos. Por ello es inaceptable, y escucha esta palabra, es inaceptable aceptar o vivir por la mentira. Es inaceptable para el cristiano vivir por la mentira de este mundo. Es inaceptable porque ha recibido entendimiento de parte de la palabra. Ha recibido sabiduría de parte del Espíritu Santo y de la palabra. Es inaceptable para usted y para mí vivir de una manera diferente a la que el Señor ha estipulado en su palabra. Es inaceptable. Los quiero mucho. Amo la iglesia del Señor. Y si en algún momento yo me encontrara a alguno de ustedes de esta manera, le diría, es inaceptable para ti. Déjaselo a los demás. Es inaceptable para ti vivir de esta manera. Es inaceptable. Solo el Señor va a completar y llenar tu ser. Y no es complejo, fíjense, no es complejo identificar la mentira. Nomás que nos hacemos burritos a veces. No es complejo. Nos engañamos en nuestras propias ideas, en nuestra mente. No, es que y jugamos con la palabra de Dios. No es complejo identificar la mentira, está muy clara. Y la verdad también.
¿Y cómo identifica el cristiano lo que es mentira? Conociendo la verdad. Conociendo la verdad es como vamos a identificar la mentira. Miren esta belleza de versículos que sigue a continuación. Salmo 119, del 105 al 106. Me gusta mucho. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. He jurado y lo confirmaré, que guardaré tus justas obras. Lámpara es la luz que necesito. Cuando ando en oscuridad, esa lámpara alumbra mi camino y no me tropiezo, no me caigo, no me voy para otro lado, porque esa lámpara es la que alumbra mi camino. Pero si esa lámpara está apagada, pues no vas a ver nada. Te vas a caer, te vas a tropezar. Naturalmente. La palabra es tu luz, será tu lámpara y será tu guía para que no tropieces, para que puedas caminar confiado en todos tus caminos. Puedes caminar confiado. Cuando sabes que andas en la palabra del Señor, puedes caminar confiado, sin temor alguno. Y para que no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, y puedas andar por el camino estrecho que lleva a la salvación. Es por esto que atesoramos la Biblia. La atesoramos con tanta pasión. Por eso la predicamos, por eso la enseñamos, hablamos de ella todo el tiempo. Por eso hablamos en nuestras casas, aún ni siquiera nada más en la iglesia, en nuestras casas, en nuestras reuniones con nuestros amigos. Por eso hablamos con tanta pasión de la palabra de Dios, porque es nuestra vida entera. La palabra de Dios es mi vida entera. Es la vida del cristiano. Por eso no podemos parar de declarar sus preceptos. Las reuniones familiares se convierten en pláticas acerca de lo que Dios ha hecho y acerca de su palabra, acerca de sus hechos históricos. El Thanksgiving se convierte en hablar y agradecer las obras de Dios. Todas nuestras reuniones familiares, porque el Señor y su palabra son el centro de nuestra vida. Sí lo son. La Biblia es nuestra lámpara y es nuestro tesoro. La palabra de Dios es mi tesoro. No hay mayor tesoro que podamos tener en nuestras manos. Y por eso me gozo y me alegro mucho en compartirla hoy con ustedes. Y cada vez que lo puedo hacer. Es mi tesoro. Es nuestro tesoro. Por eso me alegra ver también que usted la recibe hoy, que llega a su corazón y finalmente dé fruto. He visto a lo largo de los años lo que la palabra de Dios ha hecho en su vida y en mi vida, en esta casa. Ha dado fruto y fruto verdadero. Ya no nos dejamos engañar por mentiras. Ya no nos dejamos engañar por las corrientes que abundan por todos lados. Fíjese lo que dice el siguiente versículo, Proverbios 4, 26 al 27. Fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Fíjate y examínate a la luz de la palabra hacia dónde estás caminando. ¿Son tus caminos, son mis caminos rectos o se han ido torciendo con el paso del tiempo? ¿Se han torcido por influencias externas, por tus propios pensamientos e ideologías que tú consideras correctas? Espero que no. Espero que no. No puede ser tu medida o tu regla la moral de este mundo, porque está completamente torcida la moral de este mundo. No puede ser esa tu regla o tu manera de vivir, tu manera de tomar decisiones. Tiene que ser la palabra de Dios. Y si vas por buen camino, te felicito.
Ahora cuídate de no caer. Ahora cuidémonos de no caer y permanezcamos en el Señor. Permanezcamos en el camino. Que el Señor afiance tus pasos y te dé la fortaleza a través de su santa palabra y su Santo Espíritu para no desviarte ni a la derecha ni a la izquierda. Y si tus caminos se han torcido, aparta tu pie del mal. Tienes un piecito adentro y uno afuera. Un piecito. Pero con ese piecito ya se echó a perder todo. Con eso. Saca tu piecito torcido y mételo en el camino. Mételo en el camino. Mételo. Hazlo. Con la ayuda del Señor. No es suficiente estar así. No es suficiente. Tienes que estar adentro. Tienes que estar adentro. Clamemos al Señor para que nos ayude a salir de ahí si estamos con un piecito afuera y podamos ir por el camino estrecho que lleva a la salvación. Muchos van por el camino ancho. Son muchos los que van por el camino ancho que lleva a la perdición con la moral de este mundo. Son muchos los que adoptan y lo utilizan la moral de este mundo como su regla, como su medida, y van camino a la perdición. Son muchos, pero son pocos los que van por el camino estrecho que lleva a la verdad y a la vida eterna. Son pocos. Que el Señor nos ayude. Vamos a Santiago 1, 22 al 25. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Hacedores, no solamente oidores. ¿Cómo podríamos ser hacedores si no estudiamos, si no conocemos la palabra? ¿Cómo podríamos ser hacedores si no la conocemos, si no la atesoramos como destaca el salmista? Es necesario encontrar deleite en ella, gozo en ella. Los oidores se engañan a sí mismos, dice este versículo. Se engañan a sí mismos. Entra por uno y sale por el otro, sin escuchar el consejo de Dios. Pero el que es hacedor de la palabra de Dios es bienaventurado. Y el Espíritu Santo nos capacita para vivir y guardar la palabra. Por eso el salmista en este Salmo 119 menciona en muchas ocasiones entendimiento, fortaleza y permanecer. Léanlo, por favor, para que vean que no les estoy mintiendo. Léanlo en su casa, el Salmo 119, 176 versículos. Menciona estas palabras: entendimiento, fortaleza y permanecer. Permanecer en ti. Mira ahora este versículo que estoy seguro que puede confrontarnos un poco, y bueno, espero que así sea, que sí nos confronte a todos. Y la palabra del Señor llega a lo más profundo de nuestro ser y discierne nuestros pensamientos. Josué 24:15. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitaban. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esa es la decisión. Yo y mi casa serviremos al Señor. Decidan ahora. Dice aquí este versículo: decidan ahora a quién van a servir. Decidan a quién van a servir. ¿Así o así? Decidamos a quién vamos a servir y hagámoslo con gozo y determinación. Serviremos al Señor
Al Dios poderoso, al único Dios verdadero serviremos. Es el Señor el que ha librado a sus hijos a lo largo de la historia. Es Él el que nos ha librado de la muerte, de una muerte espiritual y de estar alejados de Él. Es Él el que nos ha librado de nuestras propias decisiones y consecuencias. Es Él el que ha permanecido fiel. Es Él el que libró al pueblo de Israel de Faraón. Es Él el que libró al pueblo de Israel de los babilonios. Es Él el que libró a todos los que creyeron en Cristo Jesús y le siguieron y le sirvieron. Siempre ha sido Él. Siempre ha sido Él. Nunca ha sido ninguno de nosotros. ¿A quién vamos a servir? Al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor, al Dios de las Escrituras, al único Dios verdadero. Y atesoraremos estas palabras que son vida, gozo y libertad abundantes. Termino con este versículo. Salmo 119, del 175 al 176, son los últimos 2 versículos de este capítulo. Que viva mi alma para alabarte y que tus ordenanzas me ayuden. Me he descarriado como oveja perdida. Busca a tu siervo, porque no me olvido de tus mandamientos. Que viva mi alma completa para alabarte a ti, Señor, para glorificarte solo a ti. Y dice aquí, me he descarriado como oveja perdida. Busca a tu siervo, Señor, búscame y encuéntrame. No me voy a olvidar de tus mandamientos. No me voy a olvidar de lo que he aprendido de ti. Y voy a permanecer en ti, Señor. Le pido que se ponga sobre sus pies y vamos a orar.